Dios los bendiga. El audio lo descargué de la página oficial de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como se autodenominan, los mormones. Es para que si alguien aún piensa que son cristianos se dé cuenta de que no lo son. Sus doctrinas no están basadas en la Biblia sino en otros escritos falsos inventados por ellos mismos. Aquí se habla entre otras cosas de espiritismo. Lecciones dominicales. El tema de este mes, el plan de salvación. Lo que sabemos sobre la vida preterrenal. Por Norman W. Gardner. Seminarios e institutos. Las verdades básicas sobre la vida antes de que viniéramos a la tierra nos bendicen con conocimientos maravillosos. A un joven que había decidido casarse en lugar de servir una misión, se le persuadió a que primero recibiera la bendición patriarcal. Durante la bendición, vislumbró quién había sido en el mundo preterrenal. Vio lo valiente y convincente que había sido en persuadir a los demás a seguir a Cristo. Al saber quién era en verdad, ¿cómo podía rehusar servir una misión? Ese es tan solo un ejemplo del modo en que el conocimiento de la vida preterrenal puede marcar la diferencia para nosotros. Es sencillo responder la pregunta, ¿qué edad tienes? Los cumpleaños indican la edad del cuerpo físico. No obstante, somos mucho mayores que eso. Cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y tiene una naturaleza y un destino divinos. Antes de que se crearan nuestros cuerpos espirituales, cada uno existía como inteligencia, la cual no tuvo principio ni tendrá fin. Saber que somos seres eternos con padres celestiales nos cambia la vida al ayudar a vernos a nosotros mismos y nuestra vida desde una perspectiva verdaderamente eterna. En la vida preterrenal se nos impartieron lecciones que nos prepararon para ayudar al Padre Celestial a llevar a cabo la salvación de sus hijos. Véase Doctrina y Convenios, sección 138, versículo 56. También teníamos la libertad de escoger, seguir y obedecer a Dios. Algunos de los hijos del Padre sobresalieron por causa de su fe excepcional y buenas obras, y se les preordenó o se les dieron asignaciones para que sirvieran de maneras específicas en la tierra. Alma capítulo 13, versículo 3. El más grande entre aquellos que siguieron al Padre Celestial en aquel entonces fue su primer hijo nacido en el Espíritu, Jesús el Cristo, o Jehová, como se lo conocía allí. El profeta José Smith explicó que mientras nos hallábamos en nuestro estado preterrenal, todos estuvimos presentes cuando Dios el Padre explicó su plan para la salvación de sus hijos. Aprendimos que haría falta un Salvador para vencer los problemas que acarrearían las condiciones de la vida mortal. Nuestro Padre Celestial preguntó, ¿a quién enviaré para que sea el Salvador? Jesucristo respondió, heme aquí, envíame. Abraham, capítulo 3, versículo 27. Él fue el amado y el escogido del Padre desde el principio. Moisés, capítulo 4, versículo 2. Y siempre estuvo destinado a desempeñar esa función. Pero Lucifer interrumpió y se ofreció en ese momento junto con una propuesta que hubiera destruido el albedrío del hombre y lo hubiese exaltado a él por encima del trono de Dios. Véase Moisés capítulo 4, versículos del 1 al 4. Nuestro Padre Celestial contestó, enviaré al primero. Abraham capítulo 3, versículo 27. Lucifer se rebeló y se lo llegó a conocer como Satanás. La división entre los espíritus causó una guerra en los cielos. La tercera parte de los hijos de Dios se apartó de él y siguió a Satanás. Véase Doctrina y Convenios, sección 29, versículos del 36 al 37. A aquellos espíritus rebeldes se les negó la posibilidad de recibir cuerpos físicos. Se les arrojó a la tierra y siguen haciendo la guerra a los santos de Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 76, versículos 25 al 29. El resto de los hijos de Dios se regocijó porque podría venir a la tierra y porque se escogió a Jesucristo para vencer el pecado y la muerte.
Véase Job, capítulo 38, versículo 7. En la vida preterrenal obtuvimos conocimiento del Evangelio, un testimonio y fe en el Salvador y en su expiación. Eso llegó a constituir una protección y una fortaleza importantes en la guerra de los cielos. Quienes siguieron a Dios vencieron a Satanás y a los ángeles de éste por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Al aprender el Evangelio y obtener un testimonio aquí en la tierra, en realidad volvemos a aprender lo que alguna vez supimos y sentimos en nuestra vida preterrenal. El saber que todas las personas de la tierra escogieron seguir al Salvador en la vida preterrenal nos cambia la vida porque nos ayuda conforme efectuamos la obra misional, tal como el elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, ha dicho. Cada hijo de Dios en la vida terrenal escogió el plan del Salvador. Confía en que al tener la oportunidad, volverán a hacerlo. Del mismo modo que no podemos recordar los primeros años de la vida terrenal, nuestros recuerdos de la vida preterrenal se han reprimido. Eso fue necesario para ayudarnos a andar por fe y prepararnos para llegar a ser semejantes a Él. No obstante, podemos tener la seguridad de que conocimos y amamos a nuestro Padre Celestial. El presidente Ezra Taft Benson prometió que nada nos sorprenderá más que al pasar al otro lado del velo, darnos cuenta de lo bien que conocemos a nuestro Padre y lo familiar que nos es su rostro. El saber que nuestro Padre Celestial nos conocía y amaba nos cambia la vida y hace que nuestras oraciones sean más personales y profundas. El presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, ha enseñado: no hay forma de que la vida tenga sentido si no existe el conocimiento de la doctrina de una vida preterrenal. Cuando llegamos a comprender la doctrina de la vida preterrenal, entonces las piezas encajan y tienen sentido. ¿De qué manera te ha bendecido comprender la vida preterrenal? Esto es solo un ejemplo de las extrañas enseñanzas de los mormones, así que recuerde que no son cristianos. Más bien son enemigos de Cristo porque esas doctrinas denigran la condición de Jesucristo de creador a ser creado. Dejo estos versículos para meditación, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5 versículo 11. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1 versículos de 6 al 10. Y para finalizar, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Segunda epístola de Juan versículos del 8 al 11. Dios los bendiga.